Lucas 14. Para tener fresco en nuestras mentes el pasaje, se los vuelvo a leer. Dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Señor, si algo estamos aprendiendo de tu palabra, es que tu corazón es un corazón que desea ardientemente no la condenación del pecador, sino que más bien el pecador sea salvo. Y acabamos de cantar que pongas en nosotros tu parecer, que pongas en nosotros tu corazón. Y te pedimos que ahora, al abrir las Escrituras y al continuar estudiando cómo tú hablabas con los fariseos, personas que eran antagonistas, que se habían constituido en enemigos tuyos, que deseaban matarte, pero que sin embargo tú continuabas extendiendo hacia ellos en gracia este puente para que ellos pudiesen venir a ti. Tú continuabas extendiendo una y otra vez la verdad, se las dabas, se las comunicabas, se las enseñabas, se las predicabas, les hacías entrar en razón con la finalidad de que ellos se arrepintiesen y creyesen en ti. Y Señor, te quiero suplicar que aprendamos de ti para alcanzar también a otros con la gracia y la verdad que tú mostraste. Señor, te pido pues que bendigas a tu pueblo en esta mañana aquí reunido y que tú lo edifiques, pero también que por el Espíritu Santo, aquellos que están con nosotros, que como fariseos están ciegos a su propia condición, como fariseos piensan que todo está bien contigo, sin embargo que no se dan cuenta que si la muerte les alcanza, estarán eternamente condenados. Que a ellos tú les hables hoy, los lleves a recapacitar, jóvenes y adultos, y que ellos puedan darse cuenta que necesitan esta salvación y que vengan a ti. Obra tú todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba cantando, pensaba en esta chica Rubí, y me puse a pensar que de lo que yo sé, ella no es creyente, y de lo que yo sé, si ella muere, ella va a ir al castigo eterno, al infierno. Y me puse a pensar en la importancia que hay de hacer las paces con Dios, de reconciliarse con Dios. Y me puse a pensar en lo que estamos viendo aquí. Aquí habían personas que querían hacerle daño a Jesús, estos fariseos. Como vamos a ver en unos instantes, ellos tenían un plan. Dice, le acechaban. Y Jesús sabía todo ello. Pero sin embargo, Jesús lo que quería era que ellos entrasen en razón. Quería salvarles de verdad. A pesar de que ellos tenían una intención mala para con Jesús, Jesús tenía una intención buena para con ellos. Y me hace pensar en algunos de ustedes que están aquí presentes, jóvenes y adultos, que hasta el día de hoy, a pesar que Jesús
les está extendiendo cordialmente esta invitación a venir a Él y de ser salvos por Él, de recibir vida eterna y perdón, siguen ignorándole. Siguen ignorándole. Una vez más, Jesús les extiende esto ahora. No le ignoren más. Si algo, piensen en esta chica Rubí, 17 años, descansando en la sala de su casa. Y de pronto lo único que dijo fue, ¡ay! Algo me picó. 3 días atrás. Y ahora se encuentra sedada, inconsciente, al borde de la muerte. Amados, la vida nadie la tiene garantizada, sino solamente hasta este instante. Ni tú ni yo podemos decir de acá a 1 hora, o de acá a mañana voy a estar vivo. Así que mi llamado para ti es este, una vez más. Date cuenta, recapacita. Lo único que Jesús desea es en realidad perdonarte, darte vida eterna, limpiarte, darte la vida y vida en abundancia, limpiarte de todos tus pecados, transformar tu vida. Ven a Él, ven a Él. ¿Sabe? Como les comenté hace unos días atrás, el domingo pasado, cuando usted va a las Escrituras, usted encuentra una y otra vez los fariseos. Y nos es necesario, creo, para poder tener un entendimiento más claro de estos episodios en los cuales Jesús habla con los fariseos, de que podamos comprender un poco más acerca de ellos. Y por eso fue que me tomé tiempo la semana pasada empezándoles a enseñar algo más acerca de este grupo llamado fariseos. ¿Se recuerda? Y estuvimos viendo que en Israel del tiempo de Jesús, pues habían 4 grupos de personas que tenían mayor y menor influencia. Dentro de ellos estaban los saduceos, que eran las personas, en su mayoría sacerdotes, aristocracia, adinerados. Ellos tenían el control del templo, del rito, de todo lo que significaba la vida en el templo principalmente. ¿Tenían influencia? Sí. ¿Tenían poder político? Sí. ¿Tenían dinero? Sí. Ellos eran los que se echaban en cama con los romanos. Ellos eran los que comprometían principios con la finalidad de mantener su aristocracia y su poder. También estaban los celotes, aquellos que estaban en Israel y que consideraban de que la forma de traer cambio a Israel era por medio de la revolución, por medio de sacarse de encima el yugo político militar que Roma ejercía sobre Israel. Y la forma pues entonces era hacer guerra de guerrillas. Y ellos buscaban ganar independencia y la libertad para Israel del yugo opresor que eran los romanos. Y vemos que incluso dentro del grupo de los apóstoles había uno, Simón, que pertenecía a este grupo. Había un grupo que era menos influencial, el grupo de los esenios. Este era un grupo con ideas apocalípticas y que consideraban que lo que era necesario era un apartamiento de la religión corrupta de los saduceos y de los fariseos, y que también debían de apartarse de las mañas guerrilleras de los celotes. Estas personas se apartaron de la población literalmente en comunidades como la de Qumran, y que se dedicaron pues a una vida ascética, disciplinada, pero aislada y sin mayor consecuencia en realidad para el grupo de Israel, para la nación de Israel. Y sabe, también les mencioné de que es necesario tener en cuenta que el tiempo de Jesús, cuando viene Jesús, encuentra a un Israel sumamente religioso, pero la mayor parte de los judíos en realidad si se morían se iban al castigo eterno, aunque eran sumamente religiosos. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo enseñanzas que no los llevaron en realidad a una reconciliación con Dios. El grupo que más influencia tuvo sobre Israel del tiempo de Jesús era el grupo de los fariseos. Este grupo de aproximadamente 6,000 personas, pero que tuvieron la mayor influencia, aunque ellos no controlaban el templo, aunque ellos no controlaban en realidad los ritos y las fiestas solemnes, ellos no tenían control sobre eso, estaba sobre los saduceos y los sacerdotes. Ellos tuvieron la mayor influencia en la nación de Israel. Eran gente buena por lo general, moralmente,
en lo externo eran más moral que el promedio de la población, era gente religiosa, extremadamente religiosa, practicando muy cuidadosamente todas sus normas y costumbres que habían diseñado a través de los años. Ellos creían que ellos tenían en realidad el camino hacia Dios y el pueblo los consideraba ellos los preferidos de Dios. Si alguien conocía el camino a Dios, esos tenían que ser los fariseos. Como dice el apóstol Pablo, lo que ellos buscaron que hacer y enseñaron al pueblo de Israel fue en realidad a poner su propia justicia en vez de aceptar la justicia que Dios les ofrecía en Cristo Jesús. Gente apasionada, celosa, leal a su sistema de creencias, gente que era impulsada a buscar seguidores, hacían prosélitos. Sin embargo, cuando lograban hacer un prosélito, ellos le condenaban aún más. Y como les mencioné el domingo pasado, de acuerdo a una tradición judía muy antigua, una tradición oral, no es una tradición escrita, habían, dice, 7 clases de fariseos, 7 clases de fariseos, entre los cuales algunos eran excéntricos, otros medio tontos y otros hipócritas, pero también los habían aquellos que eran considerados temerosos de Dios y amigos de Dios. ¿Dónde nace el fariseísmo? ¿Dónde nace el fariseísmo? Bueno, el fariseísmo nace y se hace prominente durante el periodo conocido como el de los macabeos. Esto es historia, ¿ok? Pero es bueno, amados, es bueno de que usted aprenda estas cosas. ¿Por qué? Le digo por experiencia personal. Un día salí a correr alrededor de la comunidad donde yo vivo y me estaba dando la vuelta, estaba corriendo por Hagen Ranch, llegué al Atlantic y empecé a correr por el Atlantic y de pronto veo ahí a un judío parado en la parte de afuera de su sinagoga. Y yo estaba corriendo, escuchando mi música, pensando en lo mío y meditando algunas cosas y de pronto como que yo ya había avanzado como 50 pies y regresa y háblale a esta persona que está ahí. Pero estoy corriendo. No, regresa y habla ahí a esta persona. Pero estoy corriendo y voy a perder acá. Estoy todo sudoso, estoy apestando. Tú regresa y habla. Así que regresé. Y le empiezo a hablar a este judío que estaba ahí parado. Y le empiezo a hacer una pregunta. Le empecé la conversación. Nos quedamos como media hora conversando. Me invitó a la sinagoga. Pero ¿sabe qué? La única forma que pude hablarle era porque le hablaba conociendo algo acerca de ellos. Y ¿sabes qué, amado? Hemos venido viendo por semanas de que tú y yo somos llamados a traer personas a la casa del Señor, tú y yo. Y en la sociedad donde vivimos, en el tiempo donde vivimos, el lugar donde vivimos, hay muchos judíos. Quizá trabajas para un judío, quizá tu jefe es un judío, o alguien que tú conozcas es un judío. ¿Y sabes qué? El Señor quiere que tú le hables, Aprende acerca de cómo son ellos, conócele para que puedas hablarle. No seas ignorante, aprende y esfuérzate. No tomes esto como que es algo, sí, una enseñanza así. No, apréndelo. Quizá estudias con ellos en el college o en la escuela. Apréndelo, ¿ok? Bueno, el fariseísmo nace en medio de una revuelta religiosa en realidad, en el periodo de tiempo llamado históricamente el periodo de los macabeos. Esta revuelta se dio porque la cultura grecorromana había avanzado muchísimo y una vez más, Israel ya desde el tiempo de la deportación de Babilonia ya no volvió a tener rey, ¿ok? La deportación de Babilonia alrededor del año 500, ¿ok? Había traído fin a la monarquía. Ya no volvió a haber rey sobre Israel. Y lo que le pasó a Israel fue que de década en década y de siglo en siglo, lo único era que poderes extranjeros venían y dominaban la nación política y militarmente, ¿ok? No había más autonomía. En este avance, cuando uno estudia la historia universal, uno ve que muere el imperio medo-persa y se impone el imperio griego como alrededor del 300 antes de Cristo. Y lo que Alejandro el Magno hace es que él pensó en forma brillante en realidad que la forma de traer una hegemonía sobre su imperio, sobre su gobierno era pues haciendo que la cultura griega fuese enseñada a todos los pueblos conquistados. Y entonces en el 300 antes de Cristo aproximadamente empieza una diseminación a través de todas las conquistas del imperio griego.
Y entonces la cultura griega, su filosofía, su forma de ver la vida, etcétera, empieza a enseñarse y empieza por todo el mundo de aquel entonces que estaba bajo ese poder griego, empieza a pensarse en la forma de la cultura griega. No solamente en filosofía, pero sino también en religión. Entonces traen toda su religión a los pueblos y entonces empieza a ver toda esta mezcla sincretista, este tutti frutti, esta ensalada religiosa donde hay dioses de todo lado. En medio de todo ello se encontraba pues este pequeño trozo de tierra que siempre existe allí, ¿no? Que es lo que algunos gobernantes quisieran desaparecerlo del mapa, Israel. Ahí está en el mero, está en el medio. Y entonces pues algunos alrededor del año 160 empiezan a ver de que ya uno de los que habían sucedido luego de varias batallas y varias guerras, ya habían pasado 140 años más o menos después de Alejandro, pues uno de los gobernantes que estaba a cargo de la región donde estaba Israel, ya comete un atropello que ya era demasiado, ya. Los judíos, algún grupo de ellos no podían soportarlo más. Bajo el gobierno de Antíoco Epífanes, este líder sirio que se levanta y que hace un sacrificio en el templo y pues lo que hace es que desecra el templo y algunos judíos se levantan, una familia llamada los macabeos, los martillos, eso es lo que macabeo significa, los martillos, se levantan, sublevan al pueblo y logran en realidad, por ese celo de traer pureza a Israel, lo que logran es que logran quitarse temporalmente por un periodo de tiempo el yugo de Antíoco Epífanes. Bueno, en medio de todo ello, ellos empiezan a pensar, ¿cómo podemos hacer para traer limpieza a la sociedad? Porque ellos veían aterrorizados el efecto que traería la aceptación de la cultura griega sobre Israel. Ellos consideraban que los iba a acercar a la idolatría, al estar abiertos a las supersticiones paganas, al estar abiertos a las ideas y a las filosofías que ellos le traerían, las cuales eran muy seductivas y muchos israelitas empezaron a caer en ello. Así que lo que se levanta es este movimiento de purificación. 160 años antes de Cristo aproximadamente. Y ahí es donde tú puedes echar un vistazo al nacimiento de lo que luego a través de las décadas se va formando como el fariseísmo. En realidad, una vez más, es una batalla cultural, espiritual, religiosa. Es una batalla en la cual esta gente dijo, no podemos aceptar esta cultura extraña, pagana, que venga y nos robe a nosotros lo que Dios, lo que Yahweh nos ha dado, lo que Adonai nos ha dado. Había celo, había el deseo de regresar a las raíces de la religión del judaísmo. Bueno, así que vemos pues entonces que a través de estas décadas se va formando lo que ya para el tiempo de Jesús viene a ser constituido el partido fariseo. Hubieron dos pensadores dentro del movimiento fariseo muy influenciales, el rabí Shammai y el rabí Hillel. Básicamente, Shammai y Hillel crearon dos escuelas de pensamiento fariseo cuyas enseñanzas fueron transmitidas hasta el tiempo de Jesús. Cuando usted y yo leemos en el Nuevo Testamento los enfrentamientos que hubieron entre los fariseos y Jesús, muchas veces vemos algunos de los pensamientos que si tú vas fuera de la Biblia, los escritos judíos se encuentran que eran de la escuela de Hillel, otros eran los pensamientos de la escuela de Shammai. ¿Okay? Algunos tenían ciertas interpretaciones distintas y entonces tú puedes ver en realidad allí la influencia de estos shamaitas y de estos hilelitas, ¿no? Como cuando Jesús habla con ellos, tú lo que ves en realidad es ambas escuelas expresadas allí en las confrontaciones que el Señor tuvo con estos fariseos. Los fariseos eran un movimiento de bases, no era un movimiento de la élite, ¿ok? Y es por ello de que tuvo un gran éxito en tener esa influencia. Penetraron la sociedad israelita porque era un movimiento de bases. Ellos no eran parte del sacerdocio, ellos eran laicos, ellos eran como tú y como yo. Ellos eran gente del pueblo, eran gente, no era adinerada, entonces no habían esos prejuicios, la clase alta, la élite, la aristocracia. No, ellas eran gente del pueblo. Y por lo tanto su influencia penetró.
No pertenecían al sacerdocio, no eran parte de la élite socioeconómica. Y la influencia que tuvo sobre Israel fue tremenda. Ellos muy inteligentemente se han dado cuenta lo que otras generaciones también se han dado cuenta. Si tú quieres tener una estrategia de penetración en realidad que tome el alma de una sociedad, de una cultura, lo que tú necesitas hacer es ver que asegurarte de diseminar las enseñanzas, tus doctrinas, tus fundamentos de pensamiento al mayor número posible de personas. ¿Qué es lo que ellos se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta que aunque ellos no controlaban el templo, no controlaban los sacrificios, no controlaban los ritos y las fiestas, ellos lo que hacen es que hacen uso de aquella institución que vino 400, 500 años antes con el regreso de los judíos de la deportación de Babilonia, junto con Zorobabel y con Esdras y con Nehemías, personajes del Antiguo Testamento. Ellos trajeron algo que se desarrolló durante el tiempo de la deportación. ¿Cuál fue ese desarrollo tan importante que los fariseos supieron utilizar? El desarrollo de la sinagoga. El desarrollo de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga es básicamente una escuela. Eso es lo que es. Es una escuela. Yo tuve la oportunidad de visitar una sinagoga en la ciudad de Ostia Antica, unas ruinas que están en las afueras de Roma. Y era un lugar más o menos quizá de la pared hasta donde está acá, y quizá desde este estrado como 10 o 20, 15 bancas hacia allá. Y allí estaba dividido, había una cocina y allí había un lugar que estaba en alto donde se tenían que subir unos escalones, y en la pared había como empotrado un lugar donde ponían los rollos. Y la idea era esta, de que los rollos tenían que estar por encima de las personas que estaban allí en la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos tenían una alta reverencia hacia la palabra de Dios. Así que era un edificio simple, no era suntuoso, no tenía ornamentos, digamos que lo hacían un edificio resaltante, no. Y la función principal de la sinagoga, conforme se desarrolló en Babilonia, era la de servir como una escuela. Ese era el lugar donde tenían que venir las personas para aprender la Torah, la palabra de Dios. Así que desde el tiempo ya de siglos atrás, desde el tiempo en que estaban los judíos en Babilonia, los líderes de aquel entonces, cientos de años antes que los fariseos, habían pensado que la manera de mantener una cohesión del pueblo deportado en medio de una sociedad pagana en la cual vivían era la de desarrollar lugares, ya que no tenían el templo, era la de desarrollar lugares donde se pudiesen reunir constantemente. Las reuniones de las sinagogas no solamente eran los días sábados, en realidad los judíos participaban de esto. Al atardecer iban y se juntaban ahí, cantaban y aprendían, les enseñaban las escrituras, ¿ok? Y les enseñaban las costumbres y les enseñaban las fiestas solemnes. Lo que hacían es que ellos aprendían ahí qué era ser un judío, qué era ser un judío. Así que cuando viene la deportación de regreso, cuando vienen estos miles de judíos con Zorobabel y con Esdras y con Nehemías, ellos traen consigo esta institución, la sinagoga. Y una vez que entran a la tierra de Israel otra vez y se vuelve a establecer Israel, aunque bajo dominio de otras naciones, ¿cierto? Se disemina por todo Israel las sinagogas. Básicamente en cada aldea, en cada pueblo, en cada población de Israel, en los cientos de pequeñas ciudades y aldeas que había a través de Israel, había una sinagoga. Los fariseos entendían esto. Ellos supieron capitalizar de que si ellos podían tomar el control de las sinagogas, entonces ellos podrían diseminar en forma efectiva las enseñanzas que ellos tuviesen, aun cuando los saduceos estuviesen en el templo, aun cuando los saduceos tuviesen el control de los sacrificios y las ovejas y todo eso. Ellos sabían que ellos podían ganar el corazón y la mente del pueblo por medio de las sinagogas, y así en efecto lo hicieron. Los fariseos entendían que la educación debiese estar impartida desde la niñez. Ellos, por lo tanto, promovían la solidez familiar. Ellos eran gente que querían familias fuertes. Ellos eran gente que querían que el papá tome la responsabilidad y que se encargue de ser el maestro en la casa. Y entendieron lo siguiente: para que el papá pueda ser el maestro en la casa, tiene que venir a la sinagoga para que ahí le enseñemos cómo ser el maestro en su casa. Entonces los fariseos, de una forma brillante,
entendieron esto y se abocaron a la enseñanza continua, día y noche, día y noche, día y noche, por decir así, a enseñarle a los hombres para que ellos tomen el papel de ser los maestros en su hogar. Y también hacían que los niños vengan. Y les enseñaban también, tenían clases para ellos. Un servicio, por llamarlo así, un servicio en la sinagoga, pues constaba de un tiempo de canto, oración, la lectura de la palabra, se sentaba el que iba a exponer la palabra, daba una explicación del pasaje que acababan de leer, cantaban algo más, se despedían y se iban luego a sus otras faenas. O sea que algo muy similar a lo que llamamos nuestro servicio el día de hoy. También entendieron algo. Si ellos habían de tener reputación de autoridad, pues ellos no tenían, por decir así, las credenciales bíblicas como para decir, escúchenme a mí las enseñanzas que les estoy dando. No tenían las credenciales como los sacerdotes la tenían, porque los sacerdotes podían decir, nosotros somos descendientes de Aarón, nosotros hemos sido dados por Dios este cargo de ser los maestros. ¿Y sabe qué? Los sacerdotes debían de haber sido en realidad los maestros de la nación, pero no lo fueron. No lo fueron porque entraron, ellos se desviaron, el sacerdote se desvió y por eso a través del profeta en el Antiguo Testamento dice tal cual el sacerdote hacía el pueblo, desviado el sacerdote, desviado el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos dijeron, ok, ¿cómo es que vamos a ganar reputación? Necesitamos autoridades. Y entonces se eleva esta clase de personas llamados los eruditos, los escribas o los doctores de la ley. Otro grupo de personajes que son muchas veces mencionados junto con los saduceos. Ellos son el equivalente en nuestros días de los que vienen de nuestros seminarios y tienen el título de doctor. Ellos son los que se han preparado, ellos son los que han ido a un lugar, ellos fueron preparados en algún lugar para ser enseñados las Escrituras en una forma continua, en una forma abundante y luego de eso pues salen con estas credenciales que les dicen entonces ahora que tienen autoridad para hablar lo que están hablando. Y entonces los fariseos dijeron, necesitamos de este grupo de personas y por eso es que tú vas a ver asociados a los escribas, a los intérpretes de la ley junto con los fariseos continuamente. Porque ellas eran los que daban peso de autoridad a las enseñanzas que ellos trataban que diseminar. Ahora, ¿cuál era la teología de los fariseos? Es interesante observar esto. No sé si usted se habrá puesto a pensar en esto, pero en realidad la teología de los fariseos era bastante semejante a lo que Jesús proclamaba. Bastante semejante. Jesús tenía más similitud teológicamente con los fariseos que con cualquier otro grupo. Más diferencia había entre los saduceos y Jesús, entre los esenios y Jesús, o entre los celotes y Jesús, que con los fariseos. En realidad, la mayor semejanza era con los fariseos. ¿Y era por qué? Porque ellos, en realidad, como les he dicho, buscaron en realidad tener las enseñanzas de la Torah, Es más, llegó a tal punto la cosa de que ellos se consideraban a sí mismos ser los guardianes de la revelación del Antiguo Testamento. Si vienen conmigo a Mateo 23, por favor, al capítulo 23, versículo 1 al 3, vamos a ver lo que Jesús dice acerca de ellos. Mire, escuche. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, esa palabra cátedra quizá le hace recordar a la universidad, ¿cierto? Está la cátedra, está el asiento de enseñanza. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, cuando la autoridad se sentaba para impartir una enseñanza, lo que hacía es que tomaba asiento y entonces enseñaba. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús reconoce que había llegado a tal punto la influencia de ellos que los fariseos se veían como los guardianes de la revelación del Antiguo Testamento, la cátedra de Moisés. Y mire lo que dice además el Señor Jesús, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús ratifica que no todas las enseñanzas de los fariseos eran erróneas, porque todas aquellas que estaban de acuerdo a las enseñanzas que Moisés había traído, debían de ser guardadas y observadas.
El día de hoy, por ejemplo, si usted encuentra una persona que es católico romano o un sacerdote, no todo lo que un sacerdote hable y salga de sus labios significa que es error. Si el sacerdote habla y enseña acerca de la Trinidad, eso es verdad. Eso es verdad. Y habla acerca de este Dios trino y habla acerca de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es verdad. Y que el hombre ha pecado, eso es verdad. O sea, no todo lo que por ejemplo, algún sacerdote pueda enseñar significa que todo es errado. No, no todo lo que los fariseos enseñaban era errado. No, todo aquello que estaba en acorde con la enseñanza que Dios había traído a través de su siervo Moisés debía de ser guardado, debía de ser escuchado y debía de ser obedecido por Israel. En adición, hemos de reconocer lo siguiente, aquí es donde se vuelve un poco resbaladizo para los fariseos, ¿ok? Podemos incluso decir, antes de decir lo que les voy a decir, que ellos, quizá algunos, tuvieron buenas intenciones. Pero para que usted vea que a veces la mejor de las intenciones puede llevarnos a un error y un error garrafal, ¿ok? Tú puedes tener la mejor de las intenciones y terminar muy mal. ¿Ok? Porque acá lo que nos salva no es tener la mejor intención, es actuar conforme a la verdad siempre. ¿Ok? Si actuamos conforme a la verdad, no vamos a errar. Puedes tener muy buena intención, pero actuar conforme al error, vamos a tropezar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchos de ellos tuvieron la mejor de las intenciones. ¿Cuál fue esta intención? Ellos querían ser guardianes o protectores de la santidad de la ley de Dios. Y no querían que el pueblo, que consideraban ignorante, dicho sea de paso, ellos habían desarrollado esta actitud soberbia. Las masas son ignorantes. ¿Qué vas a ver las masas? Tenemos que cuidarlos a ellos, de que ellos entonces rompan la santa ley de Yahweh. Tenemos que proteger a esta gente. Y entonces, para proteger a las masas ignorantes, de que ellos vayan y quebranten la santa ley de Dios, entonces ellos empezaron a añadir reglas, mandamientos, con la finalidad de que este grupo de gente ignorante transgreda la ley de Dios. Entonces lo que dijeron, ok, ellos tomando una interpretación de Levíticos 18:30, y si usted va a Levíticos 18:30, miren lo que dice. Porque todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos dicen, de alguna forma lo basaban supuestamente en algo que entendían de la Escritura. ¿Ok? Y déjenme decirle, estaban segurísimos que eso es lo que la Escritura decía. Segurísimos. Estar seguro de que la Escritura dice algo, a veces no es suficiente, ¿ok? Mire, 18:30, ellos tenían este pasaje acá, que dice así en las primeras palabras, dice, guardad pues mi ordenanza. Esas palabras, guardad pues mi ordenanza. Entonces ellos la interpretaban, y dicho sea de paso, esto no es la interpretación que yo tengo de lo que ellos dicen. Si usted va, por ejemplo, al Talmud y usted va a Yep 21a o también a Shap 1:17b, usted puede leer en sus escritos qué es lo que ellos entendieron que guardad pues mi ordenanza significa. Se los digo, guardad pues mi ordenanza, ellos lo entendieron de la siguiente forma. Literalmente, esta es una cita, pondrás una guarda. Y acá la palabra guarda significa dispositivo de seguridad o protección alrededor de mi guarda. Y acá la segunda palabra guarda quiere decir lo que había sido dado para proteger. O sea que ellos entendieron que Dios les estaba encargando a ellos que sean los guardianes, que ellos sean como el ente que iba a traer protección para que lo que Dios había dado para guardar al ser humano, ¿ok?, fuese protegido. Y por ende ellos se tomaron muy a pecho el hecho de hacer todas estas reglas y de hacer todas estas leyes que protegiesen, si Juancito hubiese sido, el pastor Juan hubiese sido un judío promedio, que protegiesen al pobre ignorante Juan de ir y romper la santa ley de Yahweh. Y entonces ahí está, si el pastor Juan Carlos hubiese sido un fariseo aquel entonces, él hubiese dicho, no, tenemos que guardar al pobre Juan para que él sea protegido
de romper la santa ley de Yahweh. Y para protegerlo a él tenemos que hacer reglas para que ni siquiera se acerque. Para que ni siquiera se acerque, para que no haya ni siquiera chance de que rompa la ley. Esa fue la intención. Y entonces cuando veían en sus reuniones, porque se reunían, ¿ok?, y conversaban acerca de ello, se daban cuenta de que de repente era necesario, aparte del cerco guarda de protección, quizás sería mejor hacer 2 o 3 cercos, para que entonces la gente sea guardada de no quebrantar esta ley, que los llevase a quebrantar esta otra ley, que los llevase a quebrantar esta otra ley, que los llevase a quebrantar esta otra ley, que los llevase a quebrantar la santa ley de Dios. Así que lo que tienes es ley sobre ley sobre ley sobre ley. ¿Qué es lo que pasó? Por más buenas intenciones que tuvieron, conforme los siglos iban pasando, se encontraron de que debajo de tanta ley que ellos hicieron, la ley de Moisés fue olvidada. La ley de Moisés fue olvidada. Tuvieron muy buenas intenciones. Yo me ponía a pensar acerca de esto, ¿no? Por ahí hay algunos que quizá dicen con buena intención que la mujer no debe utilizar faldas, que debe utilizar pantalones, porque no queremos de ninguna forma que alguien le vea el tobillo y que viendo el tobillo alguien sea llevado a tener lascivia y que siendo llevado a tener lascivia peque contra Dios. La mujer que no utilice pintarrajeo en la cara. ¿Por qué? Porque por ahí no vaya a ser que de repente alguien la vea muy bonita. Y viéndose bonita, alguien la desea en su corazón. Usted ve cuán fácil en realidad, con la mejor de las intenciones. Con la mejor de las intenciones. Pues no ponemos en tela de juicio las intenciones que ellos tuvieron. Pero ¿sabe? Es posible a veces con la mejor de las intenciones nosotros poner ciertas reglas o ciertas pautas que si no tenemos cuidado en realidad, pueden luego la siguiente generación los toma como que así es como debe de ser. Y entonces viene la siguiente generación y esta pensó que así es como debe ser y le añadió de la suya. Y luego la siguiente generación dice así es como debe de ser para no pecar. Y cuando menos te das cuenta, todo es un desastre. Todo es un desastre. Así que, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no?, de estos mecanismos de protección. Ok, si usted va a Shab 17b, esto está en el Talmud babilónico, usted encuentra de que allí había una de las reglas de los rabís para el promedio judío, para la persona promedio de la sociedad. Le decía, mira, tú no debes de beber vino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no debes de beber vino? Bueno, porque si bebes vino, entonces vas a ser más inclinado a juntarte con los gentiles. ¿Ok? Y si bebes vino y te juntas con los gentiles, entonces vas a estar más inclinado a escuchar las cosas de ellos. Y si bebes vino y te juntas con los gentiles y estás más inclinado a escuchar las cosas de ellos, entonces lo que puede ser es que se te pegue la idolatría de ellos. Entonces no bebas vino. Y lo hicieron como regla. No iban necesariamente a decir, bueno, no bebes vino porque Dios dice que no bebas vino, punto. Pasaje, versículo, capítulo, etcétera. No. Sino que muchas veces con buena intención empezaron a añadir todas estas cosas que empezaron a regular toda la vida, toda la vida. Todas estas, yo quiero que usted entienda una cosa, desde el punto de vista del fariseo, ¿ok?, al cual Jesús le habla, ellos, en sus orígenes, los que se los enseñaron lo hicieron con la intención de ofrecer protecciones. Protecciones. Pero sin embargo, no terminó siendo así. No terminó siendo así. Ahora, ellos también entendían algo, que el sábado, ya en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, el sábado tomaba un lugar muy especial en la vida de la nación israelita. Toda la nación paraba el día sábado. Toda la nación paraba el día sábado. ¿Ok? Y el sábado tenía un lugar preponderante en la vida de la nación de Israel. Cuando ellos, los fariseos, sus precursores, toman esto también, encontraron que la mayor posibilidad de romper la ley de Dios se podía dar en un sábado.
Y entonces, para proteger el sábado, para proteger el día de reposo, es que el mayor número de leyes de no trabajar se dio justamente para el día sábado. Es por eso que cuando usted entra entonces en el Nuevo Testamento y usted ve a Jesús interaccionando, el sábado continuamente es mencionado, el sábado. ¿Por qué? Porque este era aquel día en el cual podía haber la mayor probabilidad de que ellos pecasen contra Dios. Así que vemos pues entonces que los fariseos desarrollaron todo este tipo de protecciones que no solamente fue para la vida religiosa, sino para la vida diaria y moral de Israel. Estas fueron las bases, dicho sea de paso. El fariseísmo genera todo este cuerpo de leyes que lo añaden a la ley dada por Dios, la ley verdadera de Dios, la Torah, el Antiguo Testamento. ¿Okay? La Torah y los profetas, ellos añaden este cuerpo, entonces está acá todo este cuerpo de enseñanzas, de doctrinas que añaden a la ley de Dios, a la revelación de Dios del Antiguo Testamento, y luego esto con el transcurrir del tiempo llega a formar parte de lo que es la ley rabínica. La ley rabínica, estamos hablando ya después de la destrucción del templo, después en el segundo o tercer siglo de nuestra era. Recuerden, cuando les he hablado del 160 es antes de Cristo. El Señor Jesús, digamos, lo ubicamos año cero, ¿no? Más o menos. Entonces, luego, 100 años después, 150 años después, 200 años después de Cristo, ¿ok? Es que se desarrolla la ley rabínica. Y la ley rabínica es la que llega en realidad hasta nuestros días. Después de la muerte y resurrección de Jesús por unos 35 años, el Evangelio continuó siendo predicado en Israel, como podemos leer en el libro de los Hechos. Pero luego viene, por la revuelta de los judíos, viene el asedio de Jerusalén y en el año 70 Jerusalén es destruida y el templo es destruido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién estaba a cargo del templo? Los saduceos. Históricamente usted puede ver el fin de la influencia de los saduceos con la destrucción del templo. Bye, bye, saduceos. No hay más saduceos. Pocas décadas después, los celotes son aplastados por los romanos. Era imposible que pudiesen hacerle frente al gran ejército de Roma. Imposible. Fueron aplastados. Los esenios continuaron en lo suyo hasta que se murieron todos ellos. Estaban ahí metidos en su comunidad, no hacían más nada. Los que prevalecieron por cientos de años después de la destrucción de Jesús, del templo, fueron los fariseos. El fariseísmo es la base del judaísmo rabínico y el judaísmo rabínico encuentra el día de hoy su expresión en el judaísmo ortodoxo. Usted vaya ahora por Boca Ratón y por Del Rey y por Deerfield y usted va a encontrar sinagogas ortodoxas. Los de la sinagoga ortodoxa son básicamente los hijos de los fariseos y tienen básicamente las creencias de los fariseos. O sea que en cierta forma el fariseísmo de incipiente que se desarrolló hace 2160 años aproximadamente, ¿ok? Está el día de hoy latente en cierta forma en el judaísmo ortodoxo. Es el judaísmo que usted encuentra en Israel, es el judaísmo que se encuentra acá. Hay algunos que es el judaísmo reformado, está el judaísmo liberal, esas son ramas más liberales, pero básicamente el judaísmo ortodoxo, que quizá algunos de ustedes mucho valoran y aprecian. ¿Acaso no ha habido entre ustedes alguno que diga, oye, pero los judíos sí que son fieles? Míralo, ahí van. Eso es fariseísmo. Y quizá usted no se había dado cuenta que lo que estaba exaltando era una parte que el fariseísmo ha venido pues dejando de siglo en siglo en siglo en siglo. Así que de esta forma, déjeme decirle, yo creo que esto no es por casualidad ni nada. Si el Señor nos ha dejado estas cosas acerca del fariseísmo y de sus enfrentamientos, y si esto continúa así, y creo que va a ser así, cuando venga el tiempo en que Israel tiene que ser llamado de regreso a Jerusalén, a Dios, a Yahweh, a Jesucristo, el Mesías, cuando venga el tiempo en el cual Israel tenga que como uno solo volverse, ¿sabe con qué tipo de personas va a tener que lidiar? Como los fariseos. Como los fariseos. Es por eso tan importante entender quiénes son. Es por eso que es tan importante entender cuál es la cuerda que los hace andar. Porque ese es el tipo de judío
o al menos en su esencia, ahí está en sus raíces, de lo que usted encuentra el día de hoy cuando se va al Publix, ahí en la Palmetto y la Joke Road, que está lleno, esa es una zona llena de judíos. Ahí está. Usted va a encontrar fariseísmo, básicamente en tiempos modernos. ¿Ok? Ahora bien, basta entonces suficiente, creo, como para darles esta reseña. Mire, en lo que queda del tiempo, y creo que sí lo puedo cubrir, me quedan más o menos 5 o 7 minutos, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quisiera que ustedes puedan ver cómo Jesús busca que alcanzar a estos fariseos, a esta gente. Gente celosa, gente buena, gente que se consideraba en realidad que ellos ya estaban de hecho, en el cielo. ¿Ok? Pero que sin embargo no se dan cuenta que estaban aún perdidos. Entonces, mire, ve, leamos capítulo 14, versículo 1. Dice, aconteció un día de reposo. Jesús recibe una invitación para almorzar. Habían estado en el servicio de la sinagoga. No se nos dice en qué sinagoga, no se nos dice en qué ciudad, no se nos dice exactamente cuándo fue, pero sabemos que un día sábado, después que termina el servicio en la sinagoga, Lucas 14:1, Jesús recibe esta invitación. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, entraron a comer. El día sábado, y sobre todo porque era casa de gobernante, significa que no podía haber comida preparada. Ahí lo único que comieron, lo más probable fue pan que fue horneado el día anterior. Y lo que hacían los judíos, sobre todo los fariseos en particular, era que preparaban ciertas salsas, ¿no? Ahí, por ejemplo, mojaban con aceite de oliva, con quesito parmesano y pimienta, mojaban el pancito y lo comían. ¿Ok? Y por ahí le metían un poco de marinara sos y lo comían. Y algunos le metían su salsita esta de queso blanco así, a lo Alfredo, y lo comían. Eso es lo que comían. Eso era participar de un almuerzo en un sábado en la casa de un fariseo. Eso era la comida. ¿Ok? No eran platos, no es que estaba el lomo saltado, no es que estaba esta bandeja paisa, nada de estas cosas. ¿Ok? ¿Ya no? Ok. Entonces, el almuerzo era en casa de un gobernante. Este gobernante, dice, era fariseo. Ahora, por gobernante, ¿qué podemos entender? Bueno, puede ser que haya sido el dirigente de la sinagoga, pero parece ser, por la palabra que utilizan, por lo que toma lugar ahí, por el avance del ministerio de Jesús, parece ser que acá no se trataba de una persona que era la que lideraba la sinagoga, sino que parece ser que era un miembro del Sanedrín. Otra palabra que usted va a encontrar en el escrito de los evangelios. ¿Qué es el Sanedrín? Usted aprenda esto, por favor. El Sanedrín era una asamblea o junta que era el sistema de cortes en Israel. Era el sistema de las cortes. ¿Ok? Y principalmente, su esfera principalmente era la del ámbito religioso. De forma que el Sanedrín en realidad era la autoridad suprema en ámbitos religiosos. Si el Sanedrín dictaminaba un fallo religioso, aquella persona contra la cual venía el fallo era digno de muerte si es que rehusaba acceder a lo que el Sanedrín había fallado. Dicho sea de paso, el Sanedrín es aquel que halló culpable al Señor Jesús, pues Jesús rehusó aceptar el fallo que ellos dieron acerca de su persona. ¿Ok? Ahora bien, habían Sanedrines y Sanedrín. ¿Ok? En cada ciudad básicamente judía había un Sanedrín. El Sanedrín, una vez más, es la palabra para asamblea, para el cuerpo de la corte, ¿ok? Y en cada ciudad, básicamente, había un Sanedrín formado por 23 personas. Pero también había en Israel lo que se llama el Gran Sanedrín. Y el Gran Sanedrín estaba formado por 71 personas, de las cuales ese número 71 era el sumo sacerdote, principalmente. No siempre lo fue el sumo sacerdote, pero sí lo encontramos que está como aquel líder del Gran Sanedrín en el tiempo de Jesús. 71 miembros en el Gran Sanedrín, 23 miembros en cada Sanedrín de las poblaciones. Probablemente este no era un miembro del Gran Sanedrín, pero sí vemos entonces la elevación de la confrontación. Antes eran fariseos y escribas en confrontación de un uno a uno, pero ahora aquí parece entonces estar haciendo su acto de presencia ya el oficial de la corte. ¿Ok? Esto está subiendo, está elevando la confrontación. Pero Jesús no se amedrenta por ello. Él al contrario continúa con un corazón que quiere alcanzar a las personas. Entonces dice que entra a la casa este gobernante, entra para comer pan mojadito con salsas y dice, este gobernante era fariseo y dice al final del versículo 1, estos le acechaban. Usted ve ahí el plural y más adelante vamos a ver efectivamente que habían fariseos y escribas. ¿Okay? Había un grupo de personas que estaba allí juntado para
tener este tiempo con Jesús. Ahora, es indudable, la palabra está acechar, significa que le estaban tirando ojo. Estoy viendo. ¿Ok? Usted ha estado adelante de una persona que lo está observando a usted así todo el tiempo. Está buscando nomás la más mínima cosa, tomar nota de ello para ahora sí tener la evidencia. ¿Ok? Y entonces estos judíos, fariseos y escribas estaban tirándole ojo a Jesús. Tirándole ojo a Jesús. Versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Miren, rápidamente. Para los rabí judíos, la condición de hidropesía era el resultado de haber pecado sexualmente o era el resultado de haber cometido alguna impureza grande. ¿Qué es hidropesía? Básicamente es edema. ¿Qué es edema? Es la acumulación de líquidos. Puede ser el suero de la sangre o puede ser como agua en el cuerpo. El edema, sabemos médicamente que es el resultado de la falla o bien del funcionamiento del corazón, o bien de los riñones, o bien del hígado. O hay veces de los tres, cuando falla, entonces el cuerpo no desecha los líquidos apropiadamente. Entonces aquí vemos a una persona con hidropesía que estaba hinchado, lleno de agua y que está delante de Jesús. ¿Ok? Tenía un edema por todo el cuerpo. Ahora, póngase usted a pensar. Dice que le estaban acechando y ahí estaba este hombre. Los rabís enseñaban de que este hombre era un pecador. ¿Usted cree que ese pecador fue invitado ahí porque querían tener un tiempo con él y pasar y conversar acerca del mensaje del rabí en la sinagoga? No. De lo que se trataba era que querían agarrar a Jesús en algo. Por eso le estaban tirando ojo. Y por eso pusieron ahí. Así que dice, ahí estaba este hombre hidrópico. Entonces Jesús dice, versículo 3, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Les pregunta a ellos. ¿Es lícito? La pregunta es interesante porque la respuesta Jesús la sabía. Jesús sabía la respuesta. La respuesta era clara y evidente. Si usted regresa, si se acuerda, capítulo 13, me voy conmigo al capítulo 13, versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estaba en una sinagoga, día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, aquí está este hombre, enojado, y podríamos poner acá, enojadísimo, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. No sana en día de reposo, eso es trabajo. Esa es una de sus leyes. Es más, si usted lee una vez más el Talmud, usted halla que las leyes con respecto a sanidad en día de reposo era la siguiente. A menos que la persona estuviese a punto de morir, nadie debía buscar ser sanado en día de reposo. Nadie. A este compadre lo tenemos acá, sabemos que no se va a morir hoy día. Pero vamos a ver qué hace Jesús, si va a romper las leyes o no. Recuerden que para ellos, las reglas, ya que para ellos interpretaban que Levíticos 18:30 eran ellos, Dios los había encomendado a ellos, que ellos sean los guardianes. Ellos se creían a sí mismos de que ellos estaban en lo correcto y que al haber puesto estas guardas, ellos estaban hablando por Dios. Y por lo tanto, entonces ellos estaban al acecho a ver si Jesús rompería una de las leyes que ellos habían puesto, pero que ellos las habían puesto porque Dios se lo había dicho que lo pongan. ¿Ok? Entonces Jesús va y le dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y Jesús va para que ellos vayan a la ley. ¿Y sabe qué? En la ley ellos no hubiesen encontrado ni ápice de indicación de que no podía alguien ser sanado en día sábado. Jamás. Este acto de compasión y de misericordia, la ley jamás lo prohibió. Dios no tuvo ese corazón jamás. Y ahí es hacia donde apuntaba el Señor Jesús. Vean la ley, no las cosas que ustedes están poniendo por ley. Dense cuenta de esto.
Así que Jesús les pregunta, pero mire, versículo 4, qué triste, mas ellos callaron. Mas ellos callaron. ¿Qué es lo que quiere decir? Ellos no quisieron responder. Ya se habían preparado. Si Jesús dice algo, nadie diga nada. Nadie diga nada, porque no vaya a hacer que deje de hacer. Lo que necesitamos es que Él quebrante la ley. ¿No les parece contrario a la razón la posición de los fariseos? Jesús, haz un milagro para encontrar cómo caerte encima. ¿Cuán torcido puede ser la mente humana? ¿Cuán torcida puede ser la mente humana? Increíble. Así que Jesús lo que hace es que, esto me encanta, la segunda parte del versículo 4 me encanta, dice, y Él, ellos se quisieron callar, pero Jesús no iba a parar su corazón de compasión, no iba a parar su compasión, su misericordia, por las leyes tontas de esta gente, ¿ok? Jesús, es más, Jesús lo hace como un desafío. Sus leyes, que no debo de trabajar. ¿Sabe cómo que es? Si Juancito estuviese acá ahorita lo agarraría. Como que lo agarra el hombre y como que lo jala. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, esta palabra es utilizada como cuando Pablo fue apresado, que como que es arrastrado. Ven, vamos a la cárcel, vamos a la cárcel. No que Pablo se rehusaba, pero como que los soldados aplicaban esa fuerza. Entonces como que Jesús viene y utilizan la misma palabra en el libro de los Hechos. La que se utiliza acá es Jesús, que Jesús lo toma y como que lo jala. ¿Ok? Pues, ven para acá, ven para acá. Y no solamente eso, sino que encima de eso dice, lo toma. La palabra es epilambano, lo que quiere decir es como que le pone los brazos encima, ¿ok? Y como que lo aprieta. En ese instante, la condición que había, que producía la hidropesía, en ese instante fue totalmente erradicada. Si estuvo enfermo el corazón, los riñones o el hígado, fue sanado. Si era necesario un trasplante divino, Jesús le puso un corazón nuevo, o riñones nuevos, o hígado nuevo. Lo que tuvo que haber hecho, Jesús lo hizo, y Jesús lo único que hizo fue, ven para acá. Sanado, señores, ya. Y lo hizo de forma que ellos lo viesen. Si usted va a la sanación del hombre de la mano lisiada, dice, Jesús dijo, extiende tu mano. No lo tocó. Viene la mujer encorvada, Jesús dice, hija, dice, ven acá. Y entonces dice, eres sanada. Puso sus manos. Pero acá, como lo hace Jesús, es eleva el tono, ¿ok? Jesús quería hacerles ver a ellos como diciendo, oh, compadre, dense cuenta, qué tontería es esta de trabajar para hacer un bien. Entonces Jesús dice, ok, mi palabra lo dejó ahí. Le dije, ven, y puse mi mano, ahora que vengan y que vean esto. Ven para acá, y ¡pua! Lo aprieta. Y lo sana en el acto. Qué tremendo, qué tremendo. Así que Jesús entonces lo que hace es que los trae ahora a razonar. Recuerden, Jesús lo que quiere es alcanzarlos. Jesús no quería que ninguno de esos fariseos, aunque ellos querían acechar para ver cómo caer y caerle encima a Jesús, Jesús deseaba el bien eterno de ellos. Eso es lo que Él deseaba. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Los lleva a recapacitar. Y mira lo que les dice. Mira lo que les dice, este es tremendo. Dice, dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Quién no lo sacará? Y mire, nuestra traducción dice asno y buey, y parece ser las copias más antiguas tiene huios y no onos, ¿ok? Huios quiere decir hijo. ¿Quién de vosotros si su hijo cae en un pozo o su buey? En vez de asno y buey, ¿ok? Y acá lo que Jesús hace es retar, desafiar, razonar con ellos esta razón que ellos estaban torcida, que estaban ellos practicando, que los llevaba a actuar de esa forma estos fariseos. Jesús va y les dice, hey, ¿qué diferencia hay si fuese acá tu hijo o tu buey el que se cayese en un pozo, que se está ahogando? Y en cierta forma el uso de palabras es hermoso en realidad, porque lo que le estaba pasando a ese hombre era que se estaba ahogando, si se ponen a pensar. El agua estaba en su cuerpo. Se estaba ahogando, ¿ok?
Y por eso Jesús utiliza esta ilustración de un pozo, de caer en un pozo. En Israel habían pozos porque la gente sacaba agua del pozo, pero muchos de los pozos no estaban tapados. Eran huecos ahí nomás y a veces estaban los niños jugando, ¡eh, pásame la pelota! Se caía en el hueco. Animales caían en el hueco. Y entonces lo que Jesús hace, dice, ¿quién de vosotros dice? ¿Cuál es la diferencia? A ver, pónganse a pensar por un instante. ¿Cuál es la diferencia de que venga tu hijo y se caiga? O tu buey, el que te cuesta, ese que pagaste bien caro, ese que te cuesta un montón de plata. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso no irías tú y lo sacarías inmediatamente? Entonces ponte a pensar, ¿qué diferencia hay en ayudar a este hombre? ¿Cómo justificas hacerlo por tu hijo o por tu buey? ¿Y cómo justificas no hacerlo por este hombre? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que Jesús estaba haciendo es llevándolos a razonar y decirle, piensen. ¿No se dan cuenta que incluso están actuando incongruentemente? Hasta cierto punto, hipócritamente. ¿Ah? No, que en sábado no se debe salvar a nadie. Ah, pero es tu hijo. Vas corriendo y lo salvas. Es tu buey. Vas corriendo y sacas a tu buey. Es tu esposa. Ah, no, sí. Cuidado que por ahí alguien diga amén. ¿Ah? Miren lo que dice el versículo 6. Y no le podían replicar a estas cosas. El Señor les dio que pensar en su deseo de hacerlos razonar y llevarlos a arrepentirse. Jesús quiere alcanzar fariseos. Jesús quiere alcanzar fariseos. Te quiere alcanzar a ti, donde tú estás. Te está llevando a razonar una y otra vez, está teniendo paciencia contigo y te está llamando y te está llamando y te está llamando. Ven, ven. Padre, damos gracias por tu palabra. E imploramos, oh Señor, que tú obres por el Espíritu Santo para traer personas a ti, a tu Hijo Jesús. Imploramos, oh Dios, que tú te glorifiques salvando pecadores. Nadie puede venir a ti, Señor Jesús, si el Padre no le trae. Por eso es que al finalizar este tiempo acudimos en oración al Padre y nos asemejamos a ti, quien se nos dice en las Escrituras, oró por los transgresores. Oramos pues por aquellos que están a nuestro alrededor, que aún no han venido a ti. Tráeles. Y a nosotros, oh Señor, enséñanos. Oh, como hemos cantado hace un momento, pon tu parecer en nosotros, pon tu corazón, pon tus ojos, pon tu actitud, pon estas cosas, oh Señor. Tú cámbianos. Si hay en nosotros asperezas para alcanzar a otros a Cristo, haznos tiernos como tú lo eras, oh Señor. Danos, oh Señor, el mismo corazón tuyo y sea nuestro propósito en realidad el bien eterno y hasta las lágrimas para esto. Porque la Escritura nos enseña, Jesús, que tú lloraste amargamente. Lloraste. No se nos dice jamás que tú reíste. El mundo quiere ver a Jesús riéndose, pero las Escrituras nunca nos han dejado algún versículo que diga que Jesús rió, pero sí nos dice Jesús lloró, porque Él sabe las consecuencias eternas de morir sin Él, de rechazarle. Oh Señor, obra tú, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.